El primer punto del pecado afecta al segundo y al tercero. Ya le he citado que el segundo punto es el asunto de nuestra salvación. Es un asunto de vida o de muerte, salvación eterna o condenación eterna. No olvide esto. Es un asunto que afecta nuestro estado futuro, el cielo o el infierno. Al menos que, como le he mencionado, usted ya no cree en el infierno, pero el infierno es un lugar real de sufrimiento y tormento. Y la Biblia dice que es eterno. Ahí las almas de las personas van a estar bien conscientes de todo lo que hablaron, de todo lo que hicieron, de todo lo que no hicieron. Bien conscientes van a estar. En el infierno no va a haber ateos. Todos van a creer en Dios. Todos van a querer ser evangelistas. Todos van a querer salir y predicar el evangelio. En el infierno van a ser atormentados por 4 aspectos importantes. Escuche: por el fuego. Segundo, por su propia conciencia, porque van a estar conscientes. Van a ser atormentados no solamente por el fuego, sino por su conciencia, por su memoria, por sus recuerdos. Tercero, por los demonios. Y cuarto, por saber que están en el juicio de Dios. Y no hablo de la ira, de la ira de Dios del tiempo de la gran tribulación. Hablo de que el infierno representa la ira de Dios y que nunca van a poder salir de ahí. Jamás van a tener una segunda oportunidad y jamás Dios los va a perdonar. Así lo presenta la palabra de Dios, y en otra ocasión, si Dios nos permite, vamos a compartir este asunto del infierno, porque quizás ya haya muchos hermanos que ya no crean en el infierno. Quién sabe cuántos años llevan de su vida cristiana sin considerar este punto. Así que escuche y ponga mucha atención a la palabra del Señor. Yo le recomiendo que usted estudie su Biblia. Yo ya no le voy a decir que usted la lea, porque la Biblia no es para leerse. Si usted quiere leer, cómprese el libro de Calimano o de Memín Pingüino o la revista, no sé, de alguien. La Biblia es para estudiarse, para escudriñarse y para obedecerla. Escuche, la Biblia nunca fue hecha para leerla simplemente. Es escudriñar, ¿sí? Es estar metida en el estudio y después practicarla, vivirla, compartirla para la gloria del Señor. Así que esto es muy importante. Ahí tome su Biblia, ábrala todos los días y pídale dirección al Espíritu Santo para que usted pueda entender su palabra, la palabra del Señor. Entramos al conflicto número 2, que es el conflicto matrimonial. Yo no le voy a decir, amado hermano, cómo usted tiene que tratar a su esposa o cómo la esposa tiene que tratar a su hijo. Yo sé que usted sabe mucho de esto. Ya se le ha compartido sobre asuntos matrimoniales de muchas formas, de muchas maneras. Yo solamente quiero tocar unos puntos del conflicto. Es lo que yo quiero compartir con usted. En primer lugar, en este conflicto se tocan los 3 puntos más importantes, que son el ser esposo o esposa, la autoridad que se recibe de parte de Dios, y el tercero, el envejecimiento. Algo que muchos cristianos tampoco toman ese punto ni conocen qué dice la Biblia que hay que hacerse en esos momentos, en esos tiempos, en esos cambios. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de la senectud. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 7, pero ese es el tercer punto. Ahorita vamos al primero, que es el asunto de ser esposo. Esto es muy importante, ponga mucha atención, porque yo sé que esto le va a interesar de una manera especial. Yo sé que esto va a ser muy importante para usted. ¿Qué significa la palabra
esposo. La palabra esposo y marido no son sinónimos. La palabra esposo tiene como una raíz, o viene de una raíz que significa prometer, que está basado en una relación. La palabra marido simple y sencillamente demuestra que contrajo un compromiso matrimonial sin ser necesaria la relación. Escuche qué interesante estas palabras. Usted puede acordarse en este momento de que la Biblia presenta a Dios el Padre como el esposo, y también habla de nuestro Señor Jesucristo como el esposo. ¿Por qué? Porque Él prometió algo, es decir, le prometió algo, valga la redundancia, a su prometida, a su esposa. Entonces la base de nuestro Señor Jesucristo de relación con nosotros es una promesa, y hay una relación de contacto. Es una relación íntima de comunión en el Espíritu. Qué impresionantes palabras, conocer el significado de estas palabras. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Si nosotros ponemos atención, la palabra del Señor nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5 del versículo 25 al 28, escuche, esto es muy importante: que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Aquí vamos a hacer una pregunta, no es el tema que nos ocupa en este momento, pero vamos a hacernos una pregunta. Dice que se entregó a sí mismo por ella, pero la pregunta es, ¿a qué se entregó? Quédese usted con esa pregunta en su mente. ¿A qué se entregó? La Biblia dice, el texto dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué? Comúnmente nosotros pensamos que se entregó a la muerte. Es decir, que Jesucristo dio su vida por la iglesia, y eso es válido, es una respuesta muy buena. Pero hay más. Pero como le dije, no es el tema que nos ocupa en este momento. Pero dice que así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Escuche, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Qué clase de esposa queremos tener nosotros? La Biblia dice que Jesús la purificó lavándola con el agua de la palabra. La clase de esposa que usted quiera tener, la va a tener de acuerdo a lo que usted le ministre, de acuerdo a lo que usted le enseñe. Usted va a tener la clase de esposa que usted quiera. Dice, para presentársela a sí mismo. ¿Cómo quiere tener usted a su esposa? ¿Cómo la está preparando para que ella sea como usted quiere, en el buen sentido de la relación de esposo y de esposa? Y no solamente considerando que es marido y mujer. Entonces, esto es muy importante. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué clase de esposa quiere usted tener? Usted se puede quejar y decir, es que mi esposa no es como las otras personas, como otras mujeres que son atentas. Dice por ahí, no sé, una frase que dice que en el pedir está el dar. Así que es muy importante. Usted está alabando, está ministrándole a su esposa. ¿Qué clase de esposa tiene usted? Es según lo que usted esté haciendo en ella. Aquí la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Le está usted ministrando a su esposa? ¿Le está enseñando la palabra del Señor? ¿La está limpiando cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche, limpiándola con el agua de la palabra? Si usted no lo está haciendo, entonces no se queje, no deje de quejarse.
y la esposa haga su parte, dejándose enseñar, dejándose ministrar, aceptando la palabra de Dios, la autoridad de la enseñanza de la palabra de Dios que le comparta a su esposo. Esposa, déjese lavar, déjese limpiar con el agua de la palabra del Señor. Que deje de ser una zona de conflicto. Esto es muy importante, por eso la relación en el matrimonio ya no es una relación, como le mencionaba al principio. Ya se vuelve una zona de conflicto, un campo minado, como hace algunos programas atrás le compartía. Muchos cristianos y creyentes han dejado minar su casa, han dejado que el enemigo ponga minas, explosivos en su matrimonio, en su recámara, en su alcoba, en su sala, en su comedor, a donde sea, es un campo minado. Tenemos el punto de la autoridad. La autoridad no debe de ser autoritarismo. La autoridad, escuche, amado hermano, la autoridad tiene que ver con el sacerdocio del creyente. ¿Cómo el esposo quiere ser autoridad de su hogar si no ministra su palabra, si no le ministra a sus hijos, si no enseña y si no ora? ¿Cómo quiere ser la autoridad del hogar? Si usted hace todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, eso no se llama autoridad, eso se llama machismo. Y usted no espere una buena respuesta de parte de sus hijos y de su esposa, porque usted lo que va a obtener es la respuesta al machismo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. La autoridad, le repito, tiene que ver con el sacerdocio del creyente, cómo está ejerciendo su sacerdocio delante de Dios. Muchos cristianos dicen y citan la Biblia y dicen, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que nos ha hecho un reino de sacerdotes, y todos los hombres dicen amén, 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 porque somos un reino de sacerdotes. Pero yo le pregunto, si aquí se refiere a puros hombres, entonces ¿en dónde está la esposa? ¿La esposa no forma parte de ese reino de sacerdotes? Es una pregunta que le hago. ¿En qué lugar queda la mujer? ¿Es un títere? ¿Es una piltrafa humana? ¿Qué es la mujer? Si la mujer no está considerada dentro del reino del sacerdote, entonces ¿qué hace la mujer? Piense en eso. Ahí le dejo esa otra pregunta para que usted la medite. Lo único que le puedo decir es que la mujer está incluida en el reino de sacerdotes, que dice, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, al servicio de Dios su Padre, a él sea la honra y la gloria, el poder por todos los siglos.